Buenos días, hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Saludo a todos aquellos que están a través de la radio, a través de la 105.5 en el dial FM Estéreo. Saludamos a todos los hermanos que están allí a través de la aplicación Radio Corporación Victoria. Así también a todos los hermanos que están a través del Facebook Live, ¿cierto? Iglesia CTUE Victoria. Que tengan un buen día, Dios les bendiga. Día domingo, hoy día que apartamos para honrar, exaltar y bendecir el nombre de nuestro Señor, llevando, ¿cierto?, apartando este tiempo y llevando también este servicio online, servicio no presencial, allí a su hogar, a su casa, a su familia, a su vida. Amén. Les saludamos en este día domingo. Declaramos en el nombre de Jesús un día bendecido, un día donde Dios nos sorprenderá, donde Dios nos hablará, donde Dios nos enseñará, donde Dios nos instruirá para todo lo que usted y yo tenemos que hacer cada día. En el mensaje pasado hablábamos justamente de aquello, ¿sí? Quiero saludar a todos los hermanos que están en los alrededores, hermanos que están en los campos, hermanos que están en sus trabajos, hermanos que me piden, pastor, salúdennos. Amén, les saludamos a todos aquellos que están allí, ¿cierto?, en los diferentes lugares, a lo mejor facilitando, quizá a través de una radio, un parlante, hablando, predicando. Les bendecimos en esta hora, saludamos a cada pastor, a cada líder, a cada ministro. Saludamos a cada hermano, ¿cierto?, en la fe a esta hora de la mañana. En el mensaje pasado decíamos que en el problema hay que tener una actitud de león, ¿sí? Hablábamos de aquello en el mensaje pasado, decíamos una actitud de un hombre y una mujer de Dios que saben que fueron revestidos de autoridad para sojuzgar y señorear sobre todas las situaciones, sobre toda enfermedad y sobre todo problema. Hablábamos de tener una actitud delante de la presencia de Dios para humillarnos, rogarle, adorarle, alabarle, ¿cierto? Pero que delante también del enemigo, delante del problema o las situaciones no podíamos rogar o clamar, sino que debíamos ejercer fe. Sí, decíamos nosotros, hablaba específicamente de que había que activar, había que hacerlo a través del hombre interior, no a través de lo que había por fuera. Amén. Hablábamos literalmente de ejercer fe, ejercer autoridad, declarando y ordenando en el nombre de Jesús. ¿Sí? Declarando y ordenando en el nombre de Jesús. Acuérdense que Dios, ¿qué fue lo que nos dio? Nos dio autoridad para atar y desatar, nos dio poder y autoridad. Dios mismo cuando nos creó a imagen y semejanza, a imagen y semejanza. Amén. Y dice que Él nos revistió ¿de qué cosa? Él nos envió a señorear, nos envió a sojuzgar, a ejercer dominio. Amén. Y estos son tiempos en donde estamos constantemente en una guerra espiritual, ¿sabía usted? Claro, un tiempo en donde constantemente estamos recibiendo mensajes contrarios, mensajes, ¿cierto?, donde parece que todo se va a terminar, que todo está mal. Amén. Y usted sabe que la última palabra, el tiempo lo define Dios, no lo define el hombre. Sí, por eso decíamos que son tiempos en donde estamos constantemente en una guerra espiritual. Estamos frente a tiempos de cambio, frente a tiempos de definiciones. Y para enfrentar estos tiempos no lo podemos hacer de una forma pasiva. ¿Sí? No lo podemos hacer de una forma pasiva, sino que por eso Dios, de una u otra forma, Dios nos revistió a la iglesia de autoridad para que señoree, para que sojuzgue sobre los problemas, sobre las situaciones, para que ejerza fe. Porque al problema o la circunstancia, decíamos también en el mensaje pasado, no se le ruega, amén, sino que se le habla con fe, se le habla con autoridad y con esa autoridad con la cual Dios nos invistió. Porque a quien se le ruega, decíamos, era Dios. Y delante de Él nos humillamos, pero delante del problema no. Amén. Delante de Dios nos humillamos, pero delante del problema no nos podemos humillar. Al problema y a las situaciones hay que hablarle, dijo Jesús. Amén. Y Él nos enseñó cuando viene la tormenta, cuando golpeaba la ola, el viento golpeaba la barca. Jesús le dijo, háblele. Cuando los discípulos se desesperaron, maestro, no te da nada, que perecemos, le decía. Y Jesús dice que los queda mirando y le dice, hey, hombre de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Y dice que Él le habla a la tormenta y la tormenta amainó, o sea, vino bonanza. ¿Sí? Lo mismo sucede cuando vienen los discípulos y le dice, despídelo, cuando estaban en el desierto. Despide a la multitud porque no tenemos cómo darle de comer, llevan 3 días ya la siga nuestra. ¿Sí? Y Jesús le dice, vayan y denle vosotros de comer. O sea, los provocó a que ellos ejercieran fe en medio de la situación, ejercieran fe en medio del problema. Sí, ejercieran fe en medio del problema. Decíamos porque a Dios se le ruega,
Pero delante del problema no, al problema no. A Dios se le ruega y delante de Él nos humillamos, pero delante del problema nosotros debemos ejercer fe. Al problema y la situación hay que hablarle. Si hemos estado humillados y rogando delante de Dios, hablemosle a las situaciones, hablemosle a las circunstancias, hablemosle a los problemas. Porque al que rogamos, decía nuevamente, es a Dios, pero a la situación o al problema se le habla en el nombre de Él. Amén. Se le habla en el nombre de Jesús. ¿Sí? Le declaramos en el nombre de Jesús. ¿Qué hizo Jesús en el desierto cuando Satanás? Mire, cuando el Espíritu lo lleva al desierto, dice, para ser tentado por Satanás. Satanás no lo viene a tentar en los 40 días de ayuno, lo viene a tentar cuando está terminando el ayuno Jesús. Ahí lo viene a tentar. ¿Y sabe lo que viene a hacer? Viene a tentarlo y a sacarlo, viene a confrontarlo. Y Jesús, ¿sabe lo que hizo? No se puso a orar, ya había orado por 40 días. Ya había ayunado por 40 días, o sea, tenía una relación con Dios. En ese momento Jesús lo único que hizo fue hablarle, fue resistirlo y lo resistió. ¿Sabe cómo lo hizo? Declarando la palabra de Dios. Le dijo, escrito está. Claro, escrito está, declaró lo que estaba escrito. Cuando usted declara cualquier cosa, declara tontera. Pero cuando usted declara lo que está escrito, eso tiene poder. Tiene poder en esta tierra y en el mundo espiritual también. Amén, porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz. Por eso hay que hablarle al problema en el nombre de Él. Por eso no necesitamos, por eso necesitamos realmente estos cambios. Necesitamos hacer ajustes, decíamos, en nuestra forma de mantenernos, en nuestra forma de enfrentar las situaciones, en nuestra manera de enfrentar las circunstancias. No podemos ser una oveja para enfrentar gigantes. Sí, David era un adorador delante de Dios, pero un león matando gigantes. Y hoy en día Satanás, mire lo que le voy a decir, nos ha hecho olvidar, y aquí empezamos a entrar un poquito al mensaje. Hoy en día Satanás nos ha hecho olvidar al hombre y a la mujer de Dios. Ha hecho olvidar al hombre y a la mujer de Dios que hay en su interior. Claro, lo ha hecho de una u otra forma, lo ha hecho olvidar lo que Dios puso dentro de ellos. Hoy en día Satanás ha hecho olvidar al hombre y a la mujer de Dios su verdadera imagen, su verdadera identidad, diciéndole al hombre interior. Mire lo que le voy a decir, diciéndole al hombre interior que él es lo que su hombre exterior es. Hoy día respondemos conforme a cómo nos vemos y no conforme a lo que somos, no conforme a lo que somos o conforme a lo que Dios puso dentro nuestro. Por eso muchas veces enfrentamos las situaciones y no lo hacemos con el diseño correcto, con la forma correcta. No lo hacemos como Dios lo establece. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo ha influenciado nuestra mente y nos hace ver en nuestro interior como nos vemos en el exterior. Como nos vemos muchas veces en el exterior. Si el hombre exterior no tiene título, si el hombre exterior no tiene título, no es nada. Si no tiene buena fascia, no es nada. Claro, si no reúne los requisitos que exige el hombre, entonces tampoco es nada. Claro, y es tanto, mire lo que le voy a decir, es tanto lo que Satanás ha influenciado esto en la cabeza del creyente, que se han convencido de aquello olvidándose que el hombre interior fue hecho imagen y semejanza de su creador. Claro, no hemos olvidado tanto de nuestro modelo. Que el enemigo nos influencia muchas veces con cosas contrarias, hablándonos de forma contraria, presentándose como un gigante, como un gran problema. Claro, y nos hace olvidar, nos influencia a través del problema y nos hace olvidar, de que tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, que Dios nos puso a señorear, nos puso a sojuzgar, que Cristo nos dio autoridad. Claro, para atar, para desatar. Al final nos empezamos a ver cómo estamos por fuera. Claro, y no ejecutamos con lo que Dios ha hecho por dentro. Claro, si estamos enfermos, mire lo que le voy a decir, no podemos orar por sanidad. Porque empezamos a dudar, el enemigo influencia y dice, ¿qué va a suceder en él si ni siquiera yo puedo sanar? Y no se trata de ti. Se trata de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Por eso se presentan delante de las circunstancias y situaciones como corderos y no con la autoridad que Dios les dio para señorear y sojuzgar en medio de esos problemas. Y en los tiempos que estamos viviendo, Dios está llamando a pasar de una fe pasiva a una fe activa. Dios nos está llamando a pasar de una fe pasiva a una fe activa, de una fe defensiva a una fe ofensiva, de una fe defensiva a una fe ofensiva, porque hay cosas que están pasando, situaciones que nos están golpeando,
gigantes que nos están desafiando porque necesitamos despertar. Necesitamos despertar esa fe del hombre interior al cual Dios revistió con ese poder. Necesitamos activar, necesitamos despertar esa fe interior, esa fe del hombre interior al cual Dios lo revistió con poder. Claro, por eso hablemosle a la circunstancia. Hay que hablarle a los problemas, hay que hablarle a las circunstancias. Ejerzamos la autoridad que Dios nos entregó para atar y desatar. Claro, ejerzamos esa autoridad. El problema de algunos de nosotros es que nos estamos quedando pasivos en medio de los tiempos de definiciones. Un tiempo donde como iglesia debemos entender que fuimos revestidos de autoridad. ¿Para qué, pastor? Para señorear, para sojuzgar sobre los problemas, sobre las situaciones y todo aquello que nos golpea. Mire lo que dice el Salmo 8, capítulo 8, verso 4 al 8. Dice así: en el nombre poderoso de Jesús. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Aquí está el salmista. Está el salmista hablando a Dios, hablando con Dios, orándole a Dios. Y dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo de hombre para que lo visites. Escuchen lo que le dice. Le dice: le has hecho poco menor que los ángeles. Mire lo que dice David. Dice: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿De qué te coronó Dios? El salmista dice: te coronó de gloria y de honra. Y te hizo, dice, poco menor que los ángeles. Claro, verso 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Dónde puso Dios todo? Debajo de nuestros pies. ¿Qué puso Dios debajo de nuestros pies? La enfermedad, el problema, las situaciones, las deudas, lo que sea. Dios lo puso debajo de nuestros pies. Todo lo pusiste debajo de sus pies, dice el salmista. Verso 7. Dice: ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Verso 8, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Sí? Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Le has hecho poco menor que los ángeles, dijo el salmista. Y lo coronaste de gloria y de honra. ¿De qué nos coronó Dios? De gloria y de honra, dice David. El problema es que no hemos entendido que Dios nos coronó, que Dios coronó al de adentro. No hemos entendido que Dios coronó a tu ser interior, a ese espíritu nuevo que hay en ti, al hombre interior. Y por eso muchas veces usted y yo queremos actuar como el hombre exterior que somos, como el hombre exterior que tenemos también. Amén. Y muchas veces ahí, en vez de sojuzgar y señorear, hermano, muchas veces nos volvemos atrás. El problema es que no hemos entendido aquello. Y cuando el de adentro se manifiesta, entonces también se corona el de afuera. Cuando dice David, lo coronaste de gloria y de honra, Dios coronó al hombre interior. Y cuando ese hombre interior ejerce la autoridad que Dios le dio, con la cual Dios lo invistió, déjeme decirle una cosa, empieza a coronar también el hombre de afuera. El hombre de afuera empieza a alcanzar cosas que antes no podía lograr. Pero la alcanza, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque está ejerciendo una autoridad no en el hombre de afuera, en el hombre de adentro. Con el hombre de adentro, con su hombre interior. Por eso hay que empezar a verse como Dios nos ve. El salmista dice: le has hecho menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Entonces, ¿qué hay que entender aquí? Hay que entender que Dios no colocó a cualquiera. Escúcheme esto: Dios no colocó a cualquiera para administrar sus bienes en la tierra. Dios no colocó a cualquiera para administrar sus bienes en la tierra. Acuérdese que la Biblia dice que a Él le plació entregarnos el reino. A Él le plació entregarnos el reino. Dios no le entregó la administración de sus bienes a cualquiera en la tierra. Dice que nos coronó de gloria y de honra. Nos hizo poquito menor que los ángeles. Es más, dice David, o nos da a entender que Él no le entregó o no colocó a cualquiera para administrar sus bienes en la tierra, sino que Dios colocó a sus hijos.
¿sí? Nos colocó a cada uno de nosotros, nos colocó, lo colocó a usted y me colocó a mí. Claro, hijos, ¿para qué cosa? Para que hagan la pega. Hijos, para que no siempre estén solo clamando a Dios. Tenemos la relación con Dios, oramos a Dios, buscamos a Dios. Delante de Él, le decía, nos humillamos, le rogamos. Pero cuando salimos de ahí, no salimos para rogarle en el problema, salimos para enfrentar, para ejercer autoridad sobre Él. Salimos para ejercer autoridad sobre las situaciones que enfrentamos. Hijos, para que hagan la pega, no para que Él la haga, sino que para que usted y yo ejerzamos autoridad. Claro, y lo hagamos. Eso dice la Biblia. Mire lo que dice Lucas 12:32. La Biblia dice que a Él le plació daros el reino. No temáis, manada pequeña. Escuche bien, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre. ¿A quién? A vuestro Padre, o sea, Dios puso, dice, le ha placido daros el reino. Dios te puso a administrar algo de Él. Y te puso a administrar porque tú no eres cualquiera. Tú eres alguien que Dios invistió de autoridad, de poder. Mire lo que te voy a decir. Claro, eres alguien que Dios invistió de autoridad y poder. Y lo invistió porque tú y yo tenemos un ADN de Él. Somos hijos de Dios. A vuestro Padre, dice Lucas, dice, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. A vuestro Padre, tú y yo no solo tenemos un Dios, tenemos un Padre. Claro, somos hijos y como hijos somos herederos de aquello que Dios, de aquello que Dios nos dio, de aquello somos coherederos juntamente con Cristo, de todo lo que Él es, de todo lo que Él tiene, de todo lo que Él nos entregó. No dice la Biblia que se lo dio a cualquiera, sino a sus hijos. Por eso Dios busca enseñarnos, busca entrenarnos y capacitarnos cada día para que usted y yo podamos ejercer esa autoridad. Para que podamos ejercer esa autoridad. ¿Sabe por qué? ¿Por qué muchas veces lidiamos tanto con el mismo problema? Porque solo lloramos y solo clamamos delante de Dios. Y hay un tiempo para orar, para buscar en la presencia de Dios y orarle, adorarle, rogarle, exaltarle, alabarle. Pero cuando tú sales de ahí, tú sales con la autoridad del Padre para ejercer en el mundo natural, para ejercer en esta tierra la autoridad con la cual Él te invistió. Claro, para ejercer, para representarlo a Él en esta tierra. Pablo le habla a los Gálatas y le dice, pero también digo. Por eso es importante entender esto. Mire lo que dice Gálatas 4, en el verso 1. Mire lo que le dice Pablo a los Gálatas. Le dice, literalmente nos da a entender que este es el motivo por el cual no podemos ejercer lo que Dios nos dio. Porque no lo hemos entendido. Pablo dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. O sea, mientras usted y yo no entendamos esto, seguiremos atados a las mismas situaciones, seguiremos bajo el rigor de las mismas situaciones que enfrentamos y vivimos. Pero también digo, entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Dice, aunque es Señor de todo. O sea, tú y yo podemos caminar con esa autoridad, con ese poder, con el señorío con el cual Dios nos invistió. Sí, con esa autoridad de ejercer autoridad, de sojuzgar, sin saber que la podemos usar, sin tener resultado a través de ella. ¿Sabe por qué? Porque mientras no entendamos esto, seguiremos nosotros oprimidos por las situaciones que enfrentamos. ¿Sabe por qué? Porque solo oramos. Porque solo, mire, no te estoy diciendo que no ores. No. Tenemos que orar para salir de la presencia de Él. Con aquello que Dios nos da. Por eso que delante de Él tú y yo nos humillamos. Pero delante del problema no nos humillamos. La Biblia dice humillados bajo la poderosa mano de Dios. No dice humillados también bajo el problema. Dice bajo la poderosa mano de Dios. Claro, cuando tú te humillas, bajas la cabeza delante de Dios. Claro, delante del problema ya no la puedes bajar, la tienes que levantar. La tienes que levantar para poder enfrentar lo que tienes que enfrentar. Por eso muchas veces caminamos con la misma situación, con los mismos problemas. ¿Sabe por qué? Porque no le hablamos a ellos. ¿Sabe por qué? Porque no le hablamos a ellos.
A lo mejor estamos en la presencia de Dios, oramos a Dios, pero no hemos entendido que delante de la situación no nos humillamos, nos paramos, ejercemos fe. Ejercemos fe. Se tiene que activar el hombre interior porque a él le fue dado la autoridad. Por eso Pablo dice, entre tanto que el heredero es niño, dice, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, aunque es heredero de todo, aunque es heredero de todo. Por eso cuando Jesús también enfrenta a Satanás en el desierto, no lo vemos clamándole a Dios, sino hablándole y ordenándole al que enfrenta a Satanás. Satanás lo tienta y le dice, no, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás, le decía. Claro, lo vemos ordenando, después dice, apártate de mí, Satanás. Lo vemos ordenándole y hablándole a lo que enfrenta. No se puso a orarle a Dios para ver lo que tenía que hacer. Ya había orado 40 días. Había orado 40 días. Había estado delante de la presencia del Señor de continuo. Lo que pasa contigo y conmigo es que muchas veces a lo mejor estamos delante de la presencia del Señor de continuo, pero cuando enfrentamos los problemas, nos falta conocer, nos falta entender y discernir. Lo que Dios puso en ti y en mí, con lo que Dios nos invistió. Nos falta entender qué es lo que Dios puso a través de esa autoridad. ¿Para qué es esa autoridad? ¿Para qué Dios nos invistió con autoridad? ¿Para seguir llorando delante del problema o para hablarle? O para hablarle para que esa situación cambie, para que esa situación retroceda, para que lo que sea que tú y yo estemos enfrentando, se sujeta a la palabra de Dios. Lo mismo sucede cuando David también enfrenta al gigante. No lo vemos orando delante de él ni llorándole a Dios, sino que lo vemos hablándole y enfrentando el problema. No lo vemos llorando y viendo, Señor, ayúdame, ¿cómo lo mato? ¿Qué hago? Baja tú, desciende tú. Sino que David le dijo al gigante, hoy Jehová te entregará en mis manos. Hoy te entregará en mis manos. David sabía, por eso decía, lo has hecho menor, poquito más pequeñito que los ángeles, pero lo has coronado de gloria y de honra. Claro, David sabía lo que hablaba, lo que decía y con qué enfrentaba sus situaciones. Claro, le dijo al gigante, hoy Jehová te entregará en mi mano. Mire la convicción de David cuando está enfrente del problema. David no se puso a orar para que Dios descendiera y venciera lo que él tenía que vencer, sino que pasó de una fe pasiva a una fe osada y ofensiva. Escúcheme bien, pasó de una fe pasiva a una fe activa. Cuando escucha que el gigante está desafiando a los ejércitos, avergonzándolo, amedrentándolo, él llegó de una forma pasiva, llevaba pan y queso fresco a su hermano en la línea de batalla. Y cuando lo escucha hablar, se desentiende de lo que iba a dejar y dice, ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar? ¿Sabe por qué? Porque él no habló conforme a lo que era por fuera. Él habló conforme a lo que llevaba por dentro. Él habló conforme a lo que cargaba por dentro, conforme a lo que Dios había puesto por dentro de él. Él le dijo a Goliat, hoy te entregará en mis manos. Hoy Jehová te entregará en mis manos, le dice. Y te cortaré la cabeza a ti y a todo tu ejército. Porque él sabía quién lo revestía con esa autoridad por dentro para hablar así. Por eso el que no sabe dice, ay, este es soberbio, mira cómo habla. No tiene que hablar así porque están acostumbrados a estar sojuzgados por la situación, por la circunstancia o por la enfermedad. Y la Biblia dice que hay uno que clavó todo aquello en la cruz, venció y exhibió todo principado y potestad. Claro, y dice que fue exaltado a lo sumo. Y cuando Jesús nos envió, dice que nos dio autoridad. Nos dio autoridad. Sin esa autoridad usted y yo no podríamos hacer nada en la tierra. Por eso la importancia de entender que lo que sea que estés viviendo, sea en lo espiritual, en lo familiar, en lo físico, en lo laboral, en lo económico, hay un poder que actúa en ti. Hay un poder que actúa en ti, pero no por lo que eres por fuera. Es por lo que Dios ha hecho por dentro.
si has estado en la presencia de Dios, si has estado buscando, entendiendo esa autoridad, si no seguiremos como niños. Y aunque somos Señor de todo, no diferiremos del esclavo. No diferiremos, o sea, no habrá diferencia. No habrá diferencia aunque seamos Señor de todo. David sabía que él lo revestía con esa autoridad. Por eso le dijo al gigante: tú vienes a mí con lanza y jabalina, le dijo. Mas yo vengo a ti, le dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Sabía quién lo revestía por dentro. Sabía quién lo revestía por dentro. Sabía a quién él representaba. Mas yo vengo a ti, le dijo. Le dijo: no me importa con lo que venga. Yo sé quién está dentro mío. Yo sé que me reviste de poder y sé que me da autoridad para hablarte así. Eso literalmente es lo que le dice David. En el nombre de Jehová de los ejércitos yo vengo a ti, a quien tú has desafiado, le dijo. Entonces la pregunta que le hago yo hoy día, mire, voy medio rápido, porque necesito terminar. Entonces la pregunta es: ¿cómo vas a enfrentar tus problemas? ¿Cómo vas a enfrentar tus gigantes, tus circunstancias y tus situaciones? ¿Lo harás con lo que eres por fuera? ¿Lo harás con una fe pasiva? ¿O lo harás con una fe ofensiva? ¿Lo harás realmente con lo que eres por dentro? Cuando Moisés le tocó enfrentar o estar enfrente del Mar Rojo y los soldados de Faraón detrás de él, Moisés quiso hacer lo mismo que muchos de nosotros hacemos. Cuando nos toca enfrentar problemas, solo llorar. Y muchas veces solo orar cuando viene el problema. Moisés quiso hacer lo mismo que hacemos nosotros muchas veces. Lo mismo que muchas veces erróneamente hacemos cuando usted y yo necesitamos tener una relación con Dios siempre. Una relación con aquel que nos reviste de poder y autoridad siempre. Y Moisés, cuando enfrenta esta situación, solo quiso orar. Solo quiso orar y llorar. Y muchas veces usted y yo, eso es lo que hacemos. Oramos y nos quejamos delante de Dios. Mire lo que dice Éxodo capítulo 4, verso 1 al 9. Estoy hablando de que estamos viviendo tiempos en los cuales usted necesita ser ofensivo, no defensivo. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, le dijo a Jehová. Jehová lo estaba preparando, le estaba hablando para enviarlo a Egipto, para enviarlo a hablarle a ese pueblo que por 430 años había estado cautivo. Y Moisés le dice: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tiene en tu mano?, le dice a Moisés. Y él respondió: una vara. Y él le dijo: echa a la tierra. Y él le echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Verso 5 le dice: por esto creerán. Mire lo que le dice Dios. ¿Qué está haciendo Dios con Moisés? Le está enseñando. ¿Y sabe cómo le está enseñando? A través de lo que le habla. De la misma forma que nos enseña a usted y a mí. A través de su palabra. A través de lo que sale de su boca. Dios le dice a Moisés: por esto creerán. O sea, Dios estaba colocando señales en Moisés. Dios estaba colocando señales. Dios estaba revistiéndolo de un poder, de una autoridad. Pero le estaba enseñando cómo usarlo. ¿Qué es lo que debía hacer cuando le tocase enfrentar la situación? Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Mire lo que hace Dios. ¿A quién hace meter la mano en su seno? A Moisés. No le agarró la mano y la metió ahí, sino que le dice: mete tú tu mano. Le está enseñando a creer. Le está enseñando a creer. Mire lo que dice el verso 7. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno.
Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí se había vuelto como la otra carne. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios preparando a Moisés? ¿Qué es lo que hace Dios cada día que te habla? ¿Qué es lo que hace Dios cuando estás en la presencia de Él? Dios te está enseñando a pasar de algo pasivo a algo activo, de pasar de algo ofensivo, de defensivo a algo ofensivo. Eso hacía con Moisés. Moisés era el hombre más manso de la tierra en ese tiempo. 40 años Dios lo había procesado. ¿Te has dejado procesar? Porque ese es otro punto importante que ya lo vamos a tocar en algún momento. Pero Dios le enseñaba a Moisés cómo hacerlo. Le enseñaba a través de lo que le hablaba. Por eso la importancia que te conectes cada día a los servicios, te conectes cada día a la palabra que Dios tiene para tu vida. Porque en cada palabra Dios te enseña cómo enfrentar los problemas. Dios te enseña a cómo abrir los mares enfrente tuyo, a cómo derribar gigantes. Pero cada vez que usted y yo enfrentamos situaciones al no tener la palabra, ¿sabe lo que sucede? Solo oramos y lloramos y reclamamos delante de Dios. Le dijo además, mete ahora tu mano en tu seno, y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa, dice, como la nieve. El verso 6. Verso 7 dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí se había vuelto como la otra carne. Verso 8. Mire lo que le dice, si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal. Mire lo que le dice Dios, le dice, creerán a la voz de la postrera. No le dice, si aconteciere que no te creyeren, yo vendré y me presentaré para tomar tu lugar. Sino que le habla a él, le dice, tú tendrás que hacerlo, le está dando a entender. Y le dice, cuando lo hagas, si no creen a lo primero que hagas, a la señal que hagas, le dice. Claro, le está diciendo, tú tendrás que tener fe para hacer lo que te estoy diciendo, para hacer lo que estás aprendiendo. Y si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz postrera. Dios le habla y le enseña a Moisés cómo lo tiene que hacer. Dios le habla y le enseña a Moisés cómo lo tiene que hacer, pero en ninguna parte leo que Dios le diga a Moisés que descendería para hacerlo él. Y es más, escuche lo que le dice, verso 9. Y si aún no creyeren a estas dos señales, le dijo, ni oyeren tu voz. Escuche, y aquí mire, y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, mire lo que le dice, tomarás de las aguas del río y las derramarás en la tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. ¿Qué le está diciendo? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Quién tiene que enfrentar la situación si el pueblo no creía? ¿Quién tenía que enfrentar? ¿Quién tenía que hablarle a las situaciones? ¿Quién tenía que pasar de esa pasividad que tenía a tener una fe ofensiva? Era Moisés. Le dijo, si aún no creyeren a estas dos señales, le dijo. Por eso hay cosas que tú tienes que entender. Hay cosas que te tienen que hablar. Hay cosas que te tienen que hablar. Hay cosas que te tienen que direccionar. Hay cosas, que Dios te va a hablar y hay que estar perceptible a lo que Dios nos quiere hablar. Le dijo, mira, este hombre llevaba señales. Y le dijo, mira, mientras tengas fe, mientras creas que las puedes hacer, mientras vayas y ejecutes como yo te digo, como yo te enseño, como yo ejecuto, le dijo. Literalmente le está diciendo, tendrá resultados. Porque Dios había puesto señales como las puso en usted. Y estas señales seguirán a los que creen. Ahí está la diferencia, a los que tienen fe. Y estas señales seguirán a los que creen. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, le dice, no mi voz. Le está diciendo, no mi voz. Le dice, tu voz. Imagínense Moisés cómo tenía que hacerlo para que su voz tuviese un eco en los oídos del pueblo. ¿Sabe cómo tenía que hacerlo? Con fe.
con fe. Por eso la Biblia dice que caminó como viendo al invisible Moisés. Caminó como si Dios estuviese enfrente todo el tiempo de él, como viéndolo. Ni oyeren tu voz. Dios le dijo, tomarás. Le está hablándole a él, le dice, tú tomarás. No iré yo a darte las aguas, no iré yo a decirte lo que tienes que hacer ni a tocar las aguas, sino que le dijo, tomarás de las aguas del río y las derramarás en la tierra. Lo harás tú, le dijo. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Le está enseñando a ejercer fe. Le está enseñando a ejercer fe. Por eso Dios lo reprende cuando está enfrente del Mar Rojo más adelante. Lo reprende cuando Moisés se pone a orar y a llorar delante de Dios sin saber lo que tenía que hacer, sin entender que Dios le había dado la clave, Dios le había dado autoridad, Dios le había dado poder, sin entender que Dios le había enseñado a través de su palabra cómo lo tenía que hacer. Y hoy día usted y yo somos golpeados por las situaciones. ¿Sabe por qué? Porque no estamos en el lugar correcto, no estamos en el tiempo correcto, no buscamos estar cuando Dios nos quiere hablar. No buscamos estar cuando Dios nos quiere hablar. Vivimos atrapados por las situaciones terrenales. Vivimos atrapados por lo que el mundo nos ofrece. Claro, no somos fieles con el tiempo de Dios. No somos fieles con Dios. Moisés estaba en la presencia de Dios cuando Dios le habla. Moisés estaba en la presencia de Dios cuando Dios le enseña a hacer las cosas. Moisés estaba en la presencia de Dios cuando Dios le enseña a hablar así. En la presencia de Dios, Dios cambia tu vocabulario. ¿Sabes por qué lo cambia? Porque llegas humillado delante de Él. Y como llegas humillado delante de Él, la Biblia dice que Él te va a exaltar a su debido tiempo. O sea, cuando te toques hablarle a la situación, Él estará contigo. Él estará contigo. No necesitaremos orar, necesitaremos hablar, decir lo que Dios ha dicho en el secreto. Claro, decir lo que Dios ha dicho en el secreto. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Mire lo que le dijo, y le dijo, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Está hablando de ejercer fe en algo que no es natural. Claro, de traer algo sobrenatural a lo natural. Le está hablando de señales. Le está hablando que al hablar Moisés, al hacer como Dios dice, tendría resultado en lo que él iba a ejecutar. Si él hacía conforme a lo que Dios le hablaba. En ninguna parte dice que Dios se le apareció para hacer lo que tenía que él hacer. Pero sí le enseñó en la presencia de él cómo hacerlo. Y en ninguna parte Dios hará lo que tú tienes que hacer. Pero cada vez que tú estés oyendo palabra de él y vayas a la presencia de él, Dios te enseñará cómo hacerlo. Dios te enseñará cómo hacerlo y por su palabra traerá convicción en ti. Para que cuando metas tu mano en tu seno, ocurran cosas sobrenaturales. Para que cuando ejecutes en el nombre de Él, en el nombre de Dios, las cosas vengan o puedan cambiar. Dios le enseñó a Moisés de la misma manera que nos enseña a usted y me enseña a mí. No usó otra forma. ¿Sabe cómo lo hizo? Hablándole como te habla hoy a ti, como me habla hoy a mí. Así Dios le enseñó a Moisés a que el Mar Rojo se abriera. Así Dios le enseñó a cambiar las aguas por sangre. Así Dios le enseñó a que la vara se convirtiera en culebra. Así Dios le enseñó a sanar la lepra. ¿Sabes cómo fue? Hablándole en la presencia de Él. Hablándole en la presencia de Él. Por eso digan lo que te digan, hagan lo que te hagan. Habla como Dios te mandó a hablar. Declara como Dios te mandó a declarar. Hoy declara como Dios te mandó a declarar. Ejerce autoridad sobre la situación. Ejerce autoridad de Dios sobre el problema. Ejerce autoridad sobre el problema. Aprendamos a usar el diseño que Dios nos dio. Usemos una fe ofensiva. No estamos en los tiempos de pasividad. Somos atacados cada día por potestades, por situaciones. Somos atacados por el enemigo y si usted está pasivo es porque está humillado debajo de la situación. Cuando Dios lo puso por sobre. Dios a usted lo puso por sobre. Dios le enseñó a Moisés de la misma manera que te enseña a ti y a mí. Le enseñó que no era con lo de afuera, sino con la confianza de quién era Él
por dentro. Moisés le dijo a Jehová: ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán que no se me ha aparecido Jehová, que nunca he estado en tu presencia, que lo que le voy a hablar no va a resultar. Y Dios le dijo: colocaré señales en ti. Claro, en el verso 2 le habla y le preguntó Moisés: ¿qué tiene en tu mano? Le dice Dios a Moisés. Y Moisés dice: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él le echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Mire cómo lo enseña Dios. No la toma Dios y se la vuelve a colocar como vara, sino que a él le enseña a cambiar la situación, a cambiar la circunstancia. A él le enseña a controlar lo sobrenatural, a tener dominio sobre lo que Dios colocó sobre él, a tener dominio sobre lo que Dios le enseñaba en su presencia. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó. Mire lo que sucede. Y se volvió la vara en su mano. Y se volvió vara en su mano. Por esto le dijo: creerán que se te ha aparecido Jehová. Por esto creerán. Preocúpese de llevar señales. Preocúpese de llevar señales. Preocúpese. Porque si nada está ocurriendo, si nada está pasando, si usted está pasivo, si usted está esperando que Dios lo venga a hacer, Él ya envió a su Hijo y todo fue eso. Ahora lo que fue eso usted lo tiene que tomar y ejecutar en la tierra, en el nombre de Él. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le está hablando el Dios de generaciones. Cuando hagas estas señales creerán, le dijo Dios, que yo estoy contigo. Pero escuche bien lo que le voy a decir. Esas señales las tenía que hacer Moisés por medio de la fe. No iba a venir Dios, no iba a descender Jehová para hacerlas Él. Y usted y yo muchas veces esperamos que Dios lo haga. Esperen en el Señor. Esperen en el Señor lo que tiene que hacer usted. Ay, pastor, si es Dios. Sí, es Dios el que lo va a hacer cuando tú das el paso. Porque la fe no se mueve, no se activa mientras tú no des el paso. Por eso cuando Moisés se encuentra frente al Mar Rojo y los egipcios detrás, al ponerse a orar y a clamar, Dios lo reprende diciéndole: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? ¿No es absurdo que le diga: ¿por qué estás orando? El mismo Dios que nos enseña a orarle a Él siempre. ¿No es absurdo que le diga: ¿por qué estás orando? ¿Por qué estás clamando? ¿No le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé? No se lo dijo porque a Moisés le dice algo contrario. Porque ya le había hablado como te ha hablado a ti y me ha hablado a mí. No, Él no ha hablado, Él no ha enseñado a ser fiel. Él no ha enseñado a tener un diseño. Él no ha enseñado el camino. Él no ha dado la dirección. Él envió a su Espíritu, a la tercera persona de la Trinidad, para que nos guíe en ese camino. El problema es que tú y yo no hemos ejercido fe. No hemos ejercido la fe. Por eso Jesús dijo que la fe sin obra no tenía resultado. No tenía resultado. Éxodo 14, 13 al 16. ¿Por qué clamas a mí?, le dijo Dios a Moisés. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis. Mire lo que Dios le dice, mire lo que Moisés le dice al pueblo. Y aquí es donde Dios después le habla a él. Moisés le dice al pueblo, porque muchas veces estamos así. ¿Sabe cómo estamos? Estamos así. Esperen en Dios. Solo esperen en Dios. No haga nada usted. Va a venir el Señor y nos va a pillar haciendo nada. Éxodo 14, 13 al 16. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis. Le dijo: estar firme y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Mire lo que le dice Moisés: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y celebramos siempre nosotros aquello, y sé que Dios va delante nuestro. Pero escuche lo que sucede. Entonces Jehová dijo a Moisés, verso 15:
Jehová peleará por vosotros, le dijo Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué le dice a la gente que no haga nada? Dios le dice: di a los hijos de Israel que marchen. Dios le dijo: di a los hijos de Israel que marchen. Verso 16 le dice: y tú, le dijo, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Le dijo: extiéndela tú, no te la voy a extender yo. Le dijo: no voy a llevar yo al pueblo del otro lado, dile que marche. Y yo te digo: levántate, actívate en fe, avanza en el nombre del Señor. No importa las situaciones, no importa las circunstancias, porque si estamos esperando que Dios lo haga, déjame decirte una cosa: no has entendido. El esclavo, el Señor, el niño no difiere del esclavo, porque no ha entendido la autoridad que Dios le dio. ¿Sabe para qué? Para hablarle al problema, para resistir al enemigo, y él tenga que huir. Y tú alza tu vara, le dijo Moisés, y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Quién tenía que extender su vara, alzar su vara? Moisés. ¿Quién tenía que extender su mano sobre el mar? Moisés. ¿Quién tenía que dividirlo? Mire lo que dice, le dice: y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. No le dijo: extiende tu mano sobre el mar, que yo lo voy a apartar, que yo lo voy a dividir. Le dijo: lo harás tú. Le dijo: y divídelo, le dijo. Mire lo que le dice: y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. O sea, hay algo que tú tienes que hacer, hay algo que tiene que ocurrir. Si estás en la presencia de Dios, hay algo que tiene que cambiar, hay algo que tiene que suceder. Le dijo: hey, y tú extiende tu vara. Lo reprendió. Después le dijo Jehová a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Le dice: dile a los hijos de Israel. No le dijo dile que esperen. Le dijo: dile que marchen. No le dijo: dile que esperen a ver qué es lo que voy a hacer yo. Le dijo: dile que marchen. Le enseñó. ¿Sabe lo que Dios le dice a Moisés? Le dice: enséñale lo que yo te enseñé a ti. Le dice: hey, enséñale lo que yo te enseñé a ti. Enséñale cómo hacerlo. Enséñale cómo hacerlo. Por eso le dice: levanta tu vara. Claro, alza tu vara, le dijo, y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y le dice: entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Por eso la importancia, hermano, hermana, de que busquemos oír la palabra de Dios. Porque podemos oír muchas cosas. La pregunta mía: ¿qué estamos oyendo y cómo estamos oyendo y cómo estamos ejerciendo lo que oímos? Porque el que oye la palabra de Dios cuando enfrenta sus circunstancias y sus situaciones, esa persona siempre sabrá qué hacer. Siempre sabrá cómo abrir el mar. Siempre sabrá, mi hermano, cómo hacer señales, cómo vendrán señales. Esa persona siempre sabrá que por medio de la fe en Cristo Jesús hay poder. Poder para que esas señales se hagan manifiestas, se hagan tangibles. Cuando Moisés subió al monte a la presencia de Dios, Dios no solo le habló, sino que también le enseñó todo lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Por eso le dice: ¿por qué clamas a mí? Le dice: ¿por qué le dices al pueblo que espere en mí? Cuando yo ya les di poder. Dile que marchen. Dile que marchen. Y no es que usted y yo, quiero que me entienda, porque nos faltará el que va a decir: mire, ahora no hay que esperar en Dios. Claro, esperar en Dios es seguir haciendo lo que Dios te mandó hacer, sin detenerte, creyendo que la respuesta la tiene Él, que Él tiene cuidado de ti, que Él abre camino delante tuyo, que Él abre camino en el desierto, que Él lleva agua a los sequedales. Caminar con la confianza puesta en Él. Por eso Dios le reprendió diciéndole: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano en el mar, sobre el mar, y divídelo. Y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. No es fácil. Y divídelo. O sea, le dice, hazlo tú. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Quién lo tenía que hacer? El que lo tenía que hacer era Moisés.
como muchas situaciones y circunstancias que tendremos que hablarle usted y yo y enfrentarlas con fe. Pero tendremos que hacerla nosotros. Claro, tendremos que hacerla nosotros. Por eso Jesús nos dio autoridad cuando envió a los 12. Y después envía a los 70 que le dio autoridad. ¿Para qué cosa? Para que ellos hicieran. Para que ellos hicieran. Por eso Jesús dijo, y estas señales van a seguir ¿a quiénes? A los que tienen fe. A los que tienen fe. A los que creen, dijo. Por eso que nuestra autoridad no se basa en lo que somos por fuera, sino en lo que Dios puso por dentro. David se paró delante del gigante y no se puso a orar. Le dijo, hoy te cortaré la cabeza. Hoy te cortaré la cabeza. Ese sí que tendría que ser soberbio porque era más chiquitito. Por último, uno es gordito. Y él le dijo a uno que medía 3 metros, le dijo, hoy te cortaré la cabeza, le dijo. ¿Sabe cómo se llama eso? Autoridad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él no hablaba por él. Él hablaba por el que moraba en él. Le dijo, porque hoy Jehová te entregará en mi mano, le dijo. Le dijo, no lo haré yo, lo hará Jehová, pero el que va a ejecutar voy a ser yo, le dijo. Así que no me mires, le dijo, como me estás mirando. Eso es lo que Dios busca y quiere despertar en su iglesia en estos tiempos. Y es que aprendamos a ejercer autoridad no a través de lo que somos por fuera, sino a través de lo que Dios ha puesto por dentro. El verso 6 del Salmo 8. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, le dice. Escuchen lo que le dice, todo lo pusiste debajo de sus pies. No algunas cosas, todo, hermano, todo, dice David, todo lo pusiste debajo de sus pies. Todo lo puso debajo de tus pies. Entonces, ¿dónde debe estar tu enfermedad, tu deuda, lo que enfrentas? Debajo de tus pies. Pero para ejercer esa autoridad y para que eso suceda y para que eso se haga tangible en tu vida, hay que estar bajo esa autoridad para poder ejercer esa autoridad. David, como oveja delante de Dios, humillado, pero delante del problema como un león, le decía el mensaje pasado. Delante de la situación, con esa autoridad que Dios nos ha dado. Se me acaba el tiempo. Hay que dejar la fe pasiva y pasar a la fe activa delante de las situaciones, las circunstancias y también Satanás. Nos hemos confundido por mucho tiempo agachando la cabeza delante de Dios, pero también delante del diablo. Hay que agacharla delante de Dios, pero delante de Satanás hay que levantarla. Claro, y la Biblia dice, humillado bajo la poderosa mano de Dios, pero nunca frente a la circunstancia o al problema. Entonces baje la cabeza delante de Dios, pero levántela delante del problema y la circunstancia o lo que pueda estar enfrentando, y se dará cuenta que la palabra que está escuchando hoy día, tal cual como la escuchó Moisés, tal cual como la he escuchado yo, va a tener un resultado en su vida. Cuando usted ejerza fe. Cuando salga de esa fe pasiva y entra a una fe activa. Cuando salga de esa fe defensiva para entrar a una fe ofensiva. ¿Sí? Así es que fortalezcas en el Señor. Fortalezcas en el Señor. Reciba esta palabra hoy día. Recíbala. Por eso usted, cuando vaya a hacer algo, hágalo con fe. Ejerza fe en lo que está haciendo. Ejerza autoridad. Cuando usted viene delante del Señor, cuando usted trae su ofrenda, su diezmo, ¿sabe lo que está haciendo usted? Ejerciendo lo que Dios estableció para que a usted le vaya bien. Nosotros queremos que nos vaya bien sin ejercer lo que Dios nos mandó a ejercer, y ahí está el problema. Por eso terminamos retrocediendo. Eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. 40 días iban a la línea de batalla, se vestían de guerra, se armaban, daban el grito de guerra, iban a la línea de batalla, pero no ejercían fe. Y como no ejercían fe, el enemigo, uno lo hacía correr y retroceder. ¿Sí? Vamos a orar al Señor, vamos a orar. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a orar por esta palabra. Padre, gracias te damos en esta mañana, en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por lo que has hecho. Gracias porque sé que tu palabra es viva. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque sé que a través
A través de tu palabra, por medio del Espíritu Santo, tú has obrado allí en medio de tus hijos. Has obrado en medio de los hogares. Has obrado en cada uno de ellos. Padre, creemos, Dios mío, y tú hoy día nos hablas, Señor. Padre, que hay que salir de una pasividad. Hay que salir de la pasividad para entrar, Dios mío, a esa fe activa, a esa fe ofensiva, Señor. Poder pararnos delante de las situaciones, delante de los gigantes, delante de los problemas y poder hablarle en el nombre de Jesús. Poder declarar en el nombre de Jesús lo que tú nos enseñas, lo que tú nos hablas, Señor, lo que tú nos enseñas cada día, Padre. Poder cada día pararnos delante del problema y hablarle, Señor, hablarle a la tempestad como Jesús lo hizo en el mar. Como David lo hizo delante del gigante. Y como muchos, Señor, lo hicieron delante de diferentes situaciones que enfrentaron. Oh Padre, enséñanos cada día a salir de la pasividad, a hacer la iglesia gloriosa, Señor, aquella que vendrás tú a buscar. Esa iglesia gloriosa, ataviada, empoderada. Una iglesia con autoridad para hablarle a las circunstancias, hablarle al gigante, hablarle al problema, Señor. Y el problema tenga que retroceder. Y el problema tenga que huir. Por causa, Dios mío, de lo que tú has hecho en nuestras vidas. A imagen tuya nos hiciste, nos pusiste a señorear. Nos pusiste a gobernar. Nos pusiste a sojuzgar, a ejercer, Señor, dominio. Padre, autoridad, dijo Jesús, para poder, Dios mío, creer y manifestar todo lo que tú has puesto por debajo de nuestros pies. El salmista dijo, lo hiciste poquitito menor que los ángeles, pero lo has revestido de gloria y de honra. Oh Rey, gracias te damos en esta hora. Bendice a cada uno de los que están en sintonía. Bendice su vida, Señor, y glorifícate en medio de cada uno de ellos. Padre, oramos, Señor, por sus hogares. Bendito Dios, levanta hogares, Señor. Iglesia en medio de esos hogares. Padre, hombres y mujeres de fe, revestidos de poder. Padre, para salir a tomar, salir a conquistar, salir a poseer. Padre, como sacerdotes delante tuyo, como reyes, Dios mío, para hollar, Señor, lo que está, Padre, lo que pisen nuestros pies. Padre, gracias te damos. Oramos por las ofrendas, los diezmos, Padre, bendíceles. Bendíceles, Dios mío, y delante de ti los presentamos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Vamos de una fe pasiva a una fe activa, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Si usted ha escuchado este mensaje y quiere recibir a Cristo en su corazón, yo le pido que escuche esta palabra. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere hacer esta oración de fe, yo le pido que repita para que pueda usted también ser parte del reino de Dios. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados y recíbeme, Señor, como tu Hijo. Quiero obedecer a tu palabra y quiero seguir la instrucción para poder caminar en salvación. Si usted ha hecho esta oración y quiere llamarnos, marque el 97 87 46 25. Vamos a estar orando por su vida y vamos a guiarle con una palabra. Que el Señor les bendiga.